Yo he denominado mi charla sustentabilidad de suelo y criterio de certificación. Como dijo mi colega anteriormente, es difícil saber la audiencia. Yo creo que enfoqué mi charla en varios aspectos más técnicos que más de un punto de vista filosófico de visión futura, pero creo que hay varios elementos que se pueden considerar dentro de esto como para ir conversando. El principio fundamental es que nosotros hemos venido en una transición en el tiempo y muchas personas estamos en distintas visiones respecto a cómo consideramos los bosques, ¿ya? Y cómo esto fue evolucionando en el tiempo. En el sentido de que partimos desde... ¿Cómo esto? ¿Ah? Disculpen. Partimos desde una base de bosques naturales protegidos e hemos ido avanzando en la medida del desarrollo de lo que llamamos una silvicultura tecnológica, silvicultura específica al sitio, etcétera, para manejo intensivo de plantaciones forestales. Dentro de esto, quizá uno de los componentes importantes es dimensionar los niveles de información que hemos ido requiriendo para desarrollar esta silvicultura tecnológica o estos bosques domesticados que en general nosotros llamamos y el contexto que tienen en términos de sustentabilidad. Aquí desafortunadamente se borró de la presentación esta parte que dice cómo el componente de suelo y la información de suelo hace tan fundamental el poder desarrollar esta silvicultura tecnológica. Pero si ustedes se fijan, la silvicultura tecnológica ya absorbe dentro de esta condición de niveles de información requeridos para desarrollarlo los componentes ecológicos fundamentales. No es que esté absente, digamos, estos componentes ecológicos, ¿ya? Dentro de esta base, obviamente, está el componente sustentabilidad, que es este balance que nosotros buscamos en términos de la biología, ¿no es cierto?, el crecimiento, la parte económica, los ambientales y sociales, y usualmente está mirado desde el punto de vista de los objetivos de la empresa y la sociedad, ¿ya? Y hoy en día, como decía un colega, enfoca eso, el objetivo de la empresa y la sociedad, y lo mismo que conversábamos anteriormente, la necesidad de poder resolver esto en forma conjunta, no es una cosa individual, sobre todo porque el sector forestal está inserto con la comunidad, no es como una empresa que opera en un sector, y aunque a pesar de que uno podría discutir que una empresa que está dentro de la ciudad también tiene hoy día sus externalidades, lo vemos día a día en las noticias, pero el sector forestal está en un rango en que afecta a muchas comunidades en el contingente, digamos, de sus actividades y al mismo tiempo en la visión que tiene la sociedad, que inclusive vive en las ciudades. Entonces, un constante, digamos, una constante idea de tener claro ese componente objetivo. Entonces, la pregunta es, bueno, los forestales, yo soy ingeniero forestal, por lo tanto tengo una visión bastante positiva del sentido del desarrollo de la actividad forestal y miramos, dentro de esto conocemos lo que se llama un ciclo silvícola, desarrollamos muchas actividades. La pregunta es, ¿son sustentables? Y uno de los problemas que nosotros tenemos en la actividad forestal es que generalmente tenemos esta visión. Es decir, trabajamos con una serie de actividades que están dentro de este ciclo silvícola que tienen algún efecto en el ambiente y que producen madera. Nosotros vemos que hay una producción de madera. Manejamos un mejoramiento genético, que a muchas personas también les genera una controversia, ¿ya? Que es parte de lo que Aníbal también de alguna manera esbozó en su presentación anterior, y también eso afecta a la producción de madera. Pero en definitiva, cómo afecta muchos de los componentes del ambiente y cómo afecta la sustentabilidad futura del ambiente que nosotros manejamos es una caja negra. En definitiva, tenemos muy pocos conocimientos respecto a cómo nosotros estamos manipulando los elementos ambientales y cómo van a afectar inclusive la productividad futura de las plantaciones, e inclusive la dentro de una misma rotación. Yo siempre lo discuto porque muchas empresas miran eso y dicen, me gustaría aumentar mi productividad, pero a veces hacen estas actividades sin mayor noción específica del efecto que va a tener la posibilidad real de aumentar su productividad. Y a veces se transforman en prácticamente una receta. Y eso es un problema, es un peligro, digamos, porque se desconoce realmente ese componente ambiental. Desde el punto de vista de lo que nosotros hablamos generalmente como manejo específico al sitio, que nos gusta mirar con una base, digamos, de avance silvicultural tecnológico en Chile, y que todo es fácil hablarlo en la dimensión, digamos, del conocimiento, decir, sí, parece que lo sabemos, pero ¿cómo lo manejamos? ¿Qué información específica tenemos? Nosotros miramos varios conceptos, y dentro de ellos uno puede hablar de productividad sostenida o mejorada. Hay gente que es feliz si el bosque crece lo mismo en la segunda o tercera rotación y con eso se mantiene un criterio de sustentabilidad que para la empresa puede ser a veces el criterio único, ¿ya? ¿Estamos solamente sosteniendo la productividad y eso es suficiente?
o la estamos mejorando, también podría ser suficiente, pero eso no calza necesariamente con la dimensión de que la productividad sea sustentable. ¿Por qué? Porque hay aspectos que tienen que ver con la sustentabilidad de los suelos. Es decir, si el día de mañana cortamos los bosques y decidiéramos plantar otra cosa, ¿podríamos hacer crecer cualquier cosa? Tecnológicamente alguien podría decir que sí, pero ¿cómo afectamos alguna de las variables de los suelos? ¿Tenemos hoy día información para saberlo? Es poca la información que tenemos. Y de hecho, para que lo sepan a nivel mundial, también es poca la información. No es que esto sea un problema local exclusivamente, sino que es un problema a nivel mundial. Hay efectos físicos de los suelos, hay efectos químicos o nutricionales, que es lo que voy a hablar un poco más hoy día quizás en algunos componentes. Hay elementos biológicos, que podríamos también hablar claramente. También no hay que desconocer, las plantaciones pueden tener servicios ambientales positivos y eso es lo que deberíamos buscar nosotros a través de la gestión, a través de este recurso. Secuestro de carbono, como mencionó uno de los expositores previos, pero dentro de eso hay que hablar acerca de cómo ese secuestro de carbono es real o cómo se hizo ese cálculo, cómo se estimó. Y lo mismo en términos de producción y calidad de agua. Yo, por ejemplo, tengo visiones quizás contrapuestas con la mayoría de la comunidad, en el sentido de pueden decir que las plantaciones son negativas desde el punto de vista de la producción y calidad de agua. Fíjense que yo pienso que no son tan negativas como algunos se las imaginan. Y puede ser que lo podamos debatir en las preguntas, lo voy a tratar de tocar en uno de los temas. Obviamente que el contexto forestal está marcado por la historia, y la historia, por si algunos no han podido leer la historia de Chile, que está en la biblioteca del Congreso Nacional, hay mucho que ver con lo que tiene que ver con el pasado agrícola, hay muchos procesos erosivos detrás, y en ese sentido creo que las empresas forestales siempre han destacado, y yo pienso que hay una gran cuota de realidad en ello, ¿no es cierto?, en que se han recuperado suelos con altos niveles de erosión. Yo creo que eso ha sido efectivo así. Si uno mira históricamente los registros que tenía Chile con suelo erosionado, había una base de erosión fuerte, había una base en que desafortunadamente pasamos por un fenómeno histórico en que fue sobreexplotado suelos con una condición de fragilidad alta, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿ha habido un efecto favorable a las plantaciones? Yo creo que sí, en muchos ecosistemas sí, han mejorado o han reducido los problemas erosivos. ¿Podríamos haberlos resuelto con bosque nativo? ¿Quién sabe? Porque la ventaja que tienen algunas de las especies, que son bastante rústicas y se acomodan en ese ambiente. Por otro lado, la sustentabilidad a veces también requiere que exista un incentivo económico para poder mantener esos ciclos funcionando, y eso hace que el bosque de alguna manera siempre entrega algún nivel de materia orgánica, protección, etc. ¿Ya? En general, alguien me pregunta, oiga, los bosques de pino son súper malos. Yo le digo, para los suelos, yo le digo, mire, ¿sabe qué? Un bosque de pino, recuerden todos en sus clases de ecología, son la primera especie, una conífera, en una sucesión ecológica de latifoliada. Entonces también hay puntos que a veces a la gente se le olvidan dentro del contexto ecológico. Desde una mirada del espacio, la dimensión espacial que comentaba mi colega, yo también tengo una visión que en ese contexto este problema de la erosión habría que ver cómo se cataloga una condición de bosque previo en condición nativa o un bosque degradado. Y ese siempre fue un problema en cómo se establecieron criterios de mirar qué es un bosque degradado, qué o no, qué potencial de recuperación tiene, es un punto importante desde el punto de vista del suelo, ¿ya? Pero hay muchas situaciones que creo que se fueron resolviendo a través también de la actividad forestal y que hoy día uno lo puede ver, está la evidencia ahí, ¿ya? Yo en ese sentido cedo de que hay un efecto positivo en algunas cosas. Chile es un país con una variabilidad de suelo y productividades enormes, hay un rango gigante de características de suelo y ambiente, esa dimensión espacial tiene que conocer la variabilidad de los suelos. Hoy en día desconocer eso y que una empresa no entienda esas características o que la misma gente, como decía mi colega, quiera trabajar y proteger el recurso suelo es la base de cualquier desarrollo de cualquier especie vegetal. Si nosotros no lo cuidamos, no lo protegemos, estamos hipotecando la riqueza futura de nuestros hijos y las generaciones que van a venir. Yo tengo una visión personal que a veces en Chile somos medio egoístas con las generaciones que vienen y ese es el gran problema y no miramos, digamos, esa perspectiva futura. Entonces, la base de suelo es sumamente fundamental. Ahora, bueno, el tema central, ¿hay un potencial de degradar la productividad a través de la actividad forestal? Sí lo hay y puede ser bastante significativo. Depende de qué actividad se realiza y en qué características y tipos de suelo. Dentro de ese contexto, miren, evidencia, por ejemplo, en bosques de Estados Unidos, en algunos sitios que son frágiles, ¿ya? Nosotros ya tenemos caracterizados suelos frágiles, los que tienen más pendientes, menos pendientes, estos sitios no tienen nada de pendiente.
Y son altamente frágiles, y ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo la remoción de residuos aquí generó en la misma un efecto negativo para la plantación. Ahí mi colega también tenía un punto importante, es cómo nosotros cuidamos las propiedades de los suelos en función de la productividad futura. Fíjense lo que hoy día ocurrió, aquí deberían todos los árboles ser de estas dimensiones, y ustedes tienen una línea de árboles donde quedaron residuos con esta dimensión, una línea donde se sacaron los residuos con esas dimensiones. Es decir, estamos hablando de diferencias casi de 7 metros en la altura de los árboles, que es bastante grande. ¿Son estas evidencias claras desde un inicio cuando uno puede ver en un bosque el problema de fragilidad? ¿De qué es frágil o qué no es frágil? Lamentablemente la evidencia científica muestra que no es así. Por ejemplo, los efectos de remover o no remover residuos, apilarlo. Miren, por ejemplo, en esta investigación, que no tiene muchos puntos en el trayecto, desafortunadamente también la investigación forestal carece de una continuidad en la evaluación. Si ustedes ven, tiene 3 puntos, pero ustedes pueden ver que el efecto negativo se vino a apreciar después del año 7. Si ustedes miran investigación en Chile, 3 años de investigación a través de un proyecto, eso es una suerte tener 3 años de investigación continua. Entonces tenemos lugares donde estamos evaluando esto, ahora en una dimensión en el tiempo, son muy pocos. ¿Los tienen las empresas? Tampoco. Y ese es un punto que es bastante sensible. Nosotros estamos desarrollando hoy día algo en conjunto con las empresas para tratar de entender estas variables, pero son variables importantes porque también están hipotecando su propia productividad futura o la sustentabilidad de los suelos, algunos de los componentes. El tema del uso de los residuos para energía, grandes cuestionamientos, ¿no es cierto? Hay muchas personas que yo creo que están aquí en la audiencia pensarán, bueno, mire, todo lo que antes no se extraían esos residuos, qué dimensiones o qué efectos van a producir. Y hay muchas preguntas desde la perspectiva de reducción en el carbono del suelo. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a seguir secuestrando tanto carbono? ¿El balance es positivo ahora que estamos sacando los residuos? ¿Qué pasa con la materia orgánica? ¿Qué efectos puede haber en el agua o en la retención de agua en los suelos y la calidad productiva? Esto se empezó a hacer antes de tener un conocimiento respecto a eso. Efectos en las propiedades físicas, biológicas de los suelos, potenciales reducciones de nutrientes, que también pueden dar una dimensión. Si lo miramos desde el punto de vista de carbón, nosotros miramos resultados, por ejemplo, comparando en distintos tipos de suelo, que hemos terminado recién un proyecto bastante largo en conjunto con las empresas, porque creo que las empresas, lo bueno que ha ocurrido, el cambio de mentalidad, es que están buscando entender estas respuestas también, ¿ya? Porque les preocupan algunos de estos elementos y tener un antecedente de mitigación. Entonces, si miramos cuántos de los residuos quedan en campo ahora, cuántos lo movilizado, bueno, hay que hacer una cuenta de que hoy día tenemos cerca de 50 toneladas menos de carbono que estamos secuestrando, porque se están quemando, se están utilizando para generar energía, ¿ya? A través de estas alternativas, o puede ser más, que es la remoción de residuos. ¿Qué va a pasar con el carbono del suelo? Cuando se han hecho los balances históricos a nivel de empresa, generalmente se hacen en términos de cuánto es el secuestro de carbono. Y hablamos de que hay un secuestro positivo, ¿ya? Pero eso es lo que se mide en la plantación, de que en el fondo tenemos una acumulación de carbono en la plantación. ¿Y qué pasa en el suelo después de que se cosecha un bosque? ¿Alguien sabe? Yo creo que no. Y ahí es donde hay un punto sumamente relevante en que puede ser que el carbono de un suelo se mantenga estable, pudiera ser que aumentara, ¿ya? O pudiera ser que decreciera. Para contarles un poco, en muchos tipos de suelo ocurre que el carbono, si ustedes cortan una plantación, en prácticamente el primero o segundo año, ustedes tienen una reducción de carbono en el suelo que es equivalente a una plantación de 14 años, 14 o 15 años. Entonces la pregunta es, ¿se recupera ese carbono en la época hasta que llega la rotación final? ¿Es capaz de recuperarse? Si no ocurre así, quiere decir que el proceso va continuamente decayendo a nivel de carbono del suelo. Y es un punto que, por ejemplo, algunos investigadores en Estados Unidos han hecho modelos para evaluar, en el cual hay un largo de rotación para un suelo específico que permite ajustar ese balance de carbono. Eso no está en las cuentas, por ejemplo, de este tipo de componentes. Entonces, ¿es un secuestro de carbono neto o no? Si ahora le sumamos el tema de los residuos, ¿es un secuestro de carbono neto o no? Son parte de esas preguntas. Entonces, desde el punto de vista científico, cuando miramos la información que se sostiene, es qué tipo de información nosotros estamos manejando. ¿Tenemos un balance y una cuantificación de estos procesos a nivel del bosque? Son muy pocos, ¿ya? Tenemos una dimensión espacial, por ejemplo, donde aquí nosotros hemos estado evaluando los niveles de potencialidad de remoción de residuos, cuáles podrían ser en términos productivos, pero cuánto esto significa en cambios de carbono a nivel regional, a nivel país.
es un tema bien interesante de poder sumar dentro de la conversación y discusión. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la magnitud de las remociones? ¿Qué elementos nutricionales, por ejemplo, son más sensibles con todo este tema de los residuos? ¿Debemos monitorear estos cambios? Si ustedes quieren saber, por ejemplo, en términos nutricionales, cambio del tema de residuos, ustedes pueden ver que aquí hay un cambio importante, hay cercano a 200 y tantos kilos de nitrógeno que están saliendo del ecosistema, que se están llevando hoy día en términos de residuos, y es un componente importante desde el punto de vista nutricional. ¿Qué va a significar eso a nivel de productividad futura? Estos cambios son dinámicos y creo que en ese sentido un punto relevante es que es necesario que se hagan en conjunto con investigación detallada. Cuando alguien hace un criterio de certificación, mira esto y dice, esto es viable, esto no es viable, esto es viable. ¿Cuál es la base de esa información? Fíjense, yo soy bien crítico con los criterios de certificación. A mí me invitaron a mí, yo digo que soy conviado a piedra, como porque de alguna manera yo digo son criterios a veces que son más subjetivos que objetivos o con base científica. Y en ese sentido, los criterios de certificación para mí necesitan una base científica, la requieren. ¿De que han hecho una mejora sustantiva en los procesos de las empresas forestales? No lo dudo. Yo he visto cambios que les puedo asegurar que son mucho, mucho mejores, que la gente tiene más conciencia, como decía mi colega. Pero de que requieren un salto, lo requieren, sobre todo para el nivel de desarrollo de nuestro sector forestal. Es muy importante. Cambios, por ejemplo, en el suelo, ¿ven? Cambios que se están dando hoy en día, que si yo dejo residuos, voy obteniendo mayor disponibilidad de un nutriente en específico para algún tipo de suelo, ¿ya? ¿Cómo ocurre en esos cambios? Son dinámicos. Hay cambios en los cuales puedo dejar residuos, aumenta la disponibilidad del nutriente, en el tiempo cae la disponibilidad del nutriente. ¿Lo conoce o no lo conoce? Alguien que mida aquí un valor en el suelo va a medir, no, estamos súper bien. Alguien que mida aquí un cambio va a decir, no, estamos súper mal. Bueno, ¿cuál es ese balance? ¿Ya? Hay cambios, hay evidencia de que hay cambios negativos, por ejemplo, cuando se trabaja con cultivos de muy corta rotación, hay decrecientes niveles de disponibilidad de un nutriente en el suelo, lo cual compromete la sustentabilidad futura. Hay cambios a nivel de que si yo remuevo residuos en otros países, por ejemplo, cómo han ido cambiando los niveles de productividad también de las mismas plantaciones, elementos físicos, que en donde yo tengo ahora la resistencia a los suelos, se me producen efectos por el trabajo de las maquinarias en los mismos suelos, qué efectos se están dando. Hay en algunos casos donde sí tengo efectos negativos o sí puedo tener algún impacto, otros en que no, definitivamente en esas condiciones. Efectos de cambios también que medidos en Brasil. ¿Qué pasa cuando yo tengo una situación con mayor densidad del suelo? Estoy afectando ese tipo de variables físicas, la infiltración del agua, ¿cómo va a cambiar? ¿Voy a afectar o no voy a afectar? Y cambios también en rotaciones futuras. Es decir, si yo comparo la producción de mi primera rotación y la segunda rotación, ¿es positivo el efecto? Eso se llama productividad sostenida. Hay evidencias, por ejemplo, en este caso, de que si yo comparo varias situaciones, la mayoría de ellas muestran que en una rotación tercera estoy obteniendo inclusive más biomasa que en una rotación segunda. Podría decir que es un efecto positivo en productividad sostenida. ¿Ya? No lo sé a nivel de sustentabilidad completa. Una dimensión más es el tema de genética. Creo que el tema de genética no ha estado aún en la conversación acerca de qué son los nuevos genotipos, qué implicancias tienen. ¿Consumen más agua? Yo tengo suerte de estar desarrollando un proyecto en este tema, en particular de consumo de agua de genotipos, de cómo los genotipos de alguna manera pueden aumentar o disminuir los consumos de agua en términos de su capacidad productiva. ¿Cómo podemos seleccionar un mejor genotipo? ¿Ya? Creo que es una pregunta interesante. Pero también puede estar la pregunta de cuántos nutrientes consume un genotipo. ¿Requiere más nutrientes? ¿Requiero balancear ese suelo con mayor o menor disponibilidad de nutrientes para un genotipo específico? Esa información es sumamente fundamental y hay que conocerla para hacer buenos criterios. La variabilidad de los suelos, obviamente, hay que comprenderla desde una perspectiva muy acabada, dónde voy a insertar ese genotipo. Y fíjense que esto parece muy complejo, pero hoy en día la información se puede desarrollar. Por lo menos podemos desarrollar la versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, y eso ir haciendo que sea un camino real. Quería conversarles de esta herramienta. Esta herramienta se llama análisis de ciclo de vida. Quizás no mucha gente la conoce, no sé cuántos están familiarizados con él. Yo pienso que es una herramienta que a las empresas forestales les haría muy bien desarrollar. Hoy día se está desarrollando inclusive hasta la construcción de casas en distintos métodos, donde uno puede, ¿saben lo interesante que tiene? Son criterios que no son tan subjetivos de la persona que evalúa. La empresa tiene que cuantificar cada cosa que utiliza, cada proceso que desarrolla,
y de esa manera puede comparar, por ejemplo, el hecho de producir energía a través de un sistema eléctrico o de usar biomasa. Y yo puedo comparar los impactos que genera la biomasa en términos de cada kilowatt que producimos de energía versus producirla a través de petróleo u otra fuente o carbón, definitivo. Entonces tiene varios elementos muy interesantes. Es una manera sistemática, es más, no es, digamos, de alguna manera subjetiva a los ojos del evaluador, y esto permite que se cuente con modelos. Yo, como les digo, soy muy orientado a eso. Mirando los criterios actuales de Serford, hay 3 elementos que por lo menos están considerados, pienso que son positivos que se estén considerados. Para mí, los puntos que se deberían considerar para mejorar este sistema, como ustedes ven aquí está el tema de los suelos a nivel de si es productivo, mantención de productividad, las operaciones de cosecha y la construcción de caminos. Obviamente la cosecha es uno de los puntos quizás más sensibles en términos de los impactos en los suelos. Eso es un tema muy particular, sobre todo en los aspectos físicos que se generan y en los temas de sedimentación hacia los cauces, pero creo que mi colega también va a tocar parte de esa temática. ¿Qué es lo que pienso que se podría mejorar en ese sistema? Bueno, lo que les comentaba inicialmente, hay que contar con una base científica de evaluación, ¿ya? No solo empírica, no una cosa simplemente como... bueno, yo creo, o es aparente o no es aparente. ¿Cuál es la línea base que se cuenta? ¿Dónde está la línea base de esas decisiones? Si yo no tengo una línea base, ¿cómo defino esa línea base? Por lo menos con algún conocimiento en particular, ¿cómo lo establezco? Hay que propender también a estructuras que sean más cuantitativas y no arbitrarias, modelos, en este caso como el análisis de ciclo de vida, existencia de planes, que no sean evidencias subjetivas. Hay que tener investigación local de mediano y largo plazo, que sea in situ, que soporte ciertas evaluaciones, que represente los sitios o suelos de una empresa, que represente las tecnologías en desarrollo, la genética, por ejemplo, que también es una tecnología en desarrollo, ¿ya? Y los criterios, como decía mi colega, tienen que ser predictivos. Si nosotros hablamos siempre de mitigaciones, tenemos una base de error enorme en términos de poder manejar sustentabilidad. Si tenemos mayor capacidad de predicción, vamos a tener mucha mayor certeza, ¿ya? Por lo tanto, hay que comprender esas dinámicas que están en aspectos físicos, nutricionales, biológicos y químicos, ¿ya? Creo que esos son mis puntos a considerar. Y con eso, bueno, las preguntas van después. Así que